En esta tarde vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a tratar de predicar en esta tarde. Y lo invito a que abra la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, en el verso 13, para la gloria de Dios. Bueno, vamos a leer del 12 al 14 para la gloria de Dios. Repito, libro de Eclesiastés, capítulo 12, del verso 12 al verso 14 para la gloria de Dios. Y cuando lo tenga listo, glorifique el nombre de Dios. Aleluya. ¿Ya lo tiene? Eclesiastés está después de Proverbios, Salmos, Proverbios, luego sigue Eclesiastés. Amén. Glorifique el nombre de Dios, iglesia. Bien, le vamos a dar lectura. Capítulo 12, el último capítulo, del 12 al 14, para la gloria de Dios. Y no deje de alabar el nombre de Dios. Amén. Bien, lo leemos en forma alternada. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo es que teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es lo que todo el hombre. Todos juntos. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, Padre Celestial. Gracias te damos en esta hora, Padre Santo, primeramente por tu presencia, por tu bendición que has derramado a tu pueblo, a tus hijos. No somos muchos, Padre Santo, pero tú no te fijas en eso. Tú te fijas en un corazón, Padre, contrito, humillado, un corazón que te desee, un corazón que te ame, un corazón que te obedezca, Padre. Gracias te damos por estar con nosotros una vez más en esta tarde. Señor, gracias una vez más, Señor, por esta presencia de tu Espíritu Santo, Dios mío. Ahora ayúdanos, Padre, a predicar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo que ponga la palabra que tú quieras para cada uno de nosotros en esta hora, Señor, y que podamos seguir sintiendo la presencia, la unción de tu Espíritu Santo, Padre, y que a través de esta presencia tuya, a través de tu palabra, Señor, usted libere, Señora, a cada uno de mis hermanos como a mí, de todo lo que malo que hay en nuestras vidas, Padre. Quizás, Señor, hay tristeza, hay dolor, hay angustia, hay tribulación, hay enfermedad, Padre Santo, hay temor, hay miedo, Padre. En esta hora, Dios mío, quizás las fuerzas se han acabado, Padre, pero en esta hora yo te pido, bajo tu poder y bajo tu unción, Señor, que en esta hora se vaya fuera todo de nuestras vidas, Padre, y renazcas otra vez, Padre, nuestras vidas para servirte, para estar en comunión, Padre, para caminar en este camino de salvación y de vida eterna, Padre. Aleluya, porque tú eres bueno, eres grande y para siempre es tu misericordia, Padre maravilloso. Gracias te damos y declaramos victoria en el nombre de Jesucristo, Señor. Y declaro esa victoria en tu pueblo, en tus hijos, Padre celestial. En esta hora, Padre, opera esa sanidad en el cuerpo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo te doy la gloria, te doy la honra y te doy la alabanza, Padre, declarando victoria. Y toda obra del diablo la declaramos inoperante, Padre, cegada en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Dios. Puede sentarse.
Si se acuerdan del mensaje que estamos predicando, ¿verdad? Hay que estar, ¿qué? Ocupados. Amén. Y yo creo que ahorita lo terminamos con la ayuda de Dios. Gloria sea al Señor. Bien. Dice, vamos a ver, a explicar el verso 12. Dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y mucho estudio. Es fatiga de la carne. Gloria sea el nombre del Señor. En concreto, para que me entienda, el ser humano o el hombre siempre debe de guardar los mandamientos de la palabra de Dios. Amén. Y debe de existir siempre el temor a Dios en sus vidas o en nuestras vidas. Debe de existir eso en el hombre, en el ser humano, en la humanidad. Y en concreto se debe de guardar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Si no hay obediencia, no hay salvación. El hombre no puede alcanzar la salvación si no hay esa obediencia a Dios. Y si hay obediencia a Dios, hay ese temor a Dios. Amén. El hombre, amado hermano, el ser humano puede estudiar siempre o leer filosofías, puede leer muchos libros, puede quizás o tratar de encontrar el camino de salvación o el camino a una vida eterna a través de los libros. Aleluya. Y no es malo estudiar, pero la vida eterna no está en los libros, no está en las filosofías. Alabado sea la gloria de Dios. La vida, hermano, es muy corta aquí, en este mundo, en esta tierra. Lo que debemos de hacer y lo que debemos de aprovechar, amado hermano, es el tiempo que estamos aquí, en esta tierra, en este mundo. Y tenemos que aprovecharlo y tratar de ¿qué? De aprender la verdad. Aleluya. La verdad está, amado hermano, en la palabra de Dios. La verdad está escrita en la palabra de Dios. Ahí es donde el hombre, nosotros, hermano, son las cosas más importantes que hay, la palabra de Dios. No estoy diciendo que los libros sean malos, no estoy diciendo que el estudio sea malo, estoy diciendo que el hombre a veces quiere encontrar el camino a la vida eterna a través de los libros, y el único camino en el cual usted y yo vamos a encontrar Sarama Kiyama, vamos a encontrar la vida eterna, es en la verdad, es en las verdades de Dios que se encuentran aquí, hermano, en la palabra del Señor. Eso es lo más importante para el hombre en la vida de hoy. Eso es lo más importante en la vida del hombre, porque esto nos puede llevar y nos lleva a vivir una vida eterna completamente delante del Dios de los cielos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Por eso la Biblia dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. Qué importante es, hermano, que nosotros tomemos en cuenta, que nosotros valoremos la palabra de Dios, el consejo de Dios. Cuando nosotros escuchamos, aleluya, la palabra del Señor, aleluya, sea para nosotros, para cada uno de nosotros, sea bueno, sea duro, sea malo, sea suavecito, sea como sea. Qué importante es que usted y yo, hermano, atesoremos la palabra de Dios en nuestras vidas, cualquiera que sea, hermano, la forma del mensaje, sea de edificación, sea de amor, sea de exhortación o sea de amonestación. Por eso aquí la palabra de Dios dice, a más de esto dice, sea amonestado. Nosotros podemos, pero no debemos de desechar el consejo, la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted escucha, cuando usted y yo venimos a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios, venimos a escuchar el consejo sabio, el consejo perfecto, amado hermano, que conviene a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que
caminemos en esa obediencia a Dios. Dios, cuando venimos aquí, dirige nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Nos pone el camino en el cual a usted le dice: en este camino debes de seguir, en este camino debes de caminar. A través de mi consejo, a través de mi palabra, yo te lo muestro, yo te lo trazo, porque ese camino te va a llevar ¿a dónde? A la salvación y a la vida eterna. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Amén. Los que estudian la Biblia, los que son sabios, la comprenden y la ponen en práctica. Ponen en práctica estas enseñanzas de Dios. Y me queda claro que usted es un estudioso de la Biblia. Y me queda claro que nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que comprender, hermano, y tenemos que poner en práctica todas las enseñanzas que Dios nos da a través de su palabra. Amén. Nosotros, por ahí dice el libro de Deuteronomio, que nosotros como iglesia, que nosotros como cristianos somos cabeza y no cola. Amén. Un cristiano, amado hermano, con perdón de la palabra, no es tonto. Un cristiano es sabio. Un cristiano tiene que alumbrar. Un cristiano tiene que, hermano, destacar. Tiene que hacerse notar ante cualquier persona del mundo. Alabado sea la gloria de Dios. Y no estoy hablando de una vanidad. Yo no estoy hablando de una prepotencia. No, estoy hablando de un cristiano, de una cristiana que se conduce conforme a la forma de Dios. Y ese cristiano, la gente tiene que mirar algo especial. Ese cristiano que camina en Dios tiene que deslumbrar ante las demás gente. Alabado sea la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos cambia. Porque la palabra de Dios, hermano, es poderosa. Porque la palabra de Dios, amado hermano, cambia nuestras vidas y nos lleva a nosotros a dar un testimonio que las personas tienen que mirar que algo hay diferente en la vida del cristiano. Y eso diferente es el consejo. Eso diferente es la sabiduría de Dios. Eso diferente, amado hermano, es el poder de Dios a través de su palabra, que usted la lee, que usted la escudriña y que usted, si la cree, esa palabra que tiene poder, lo cambia, lo transforma, lo regenera. Alabado sea la gloria del Señor. Amén. Dice, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Amén. Repito, no me malinterpreten, no estoy diciendo que no estudie. Amén. Tenemos que estudiar, tenemos que leer. Pero dice, el mucho estudio es fatiga de la carne. Verso 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo, porque es el todo del hombre. Dice, el fin de todo discurso, toda palabra, toda enseñanza, toda predicación. Amén. Que usted escuche, que usted oiga. El propósito es, cuando acabe ese discurso, cuando acabe haya oído esa predicación, ese estudio, lo que sea, debe de caer al final de nuestros corazones el temor y el amor hacia Dios. Amén. Y sobre todo, ¿qué dice? Guardar sus mandamientos, porque esto es todo en el hombre. Desgraciadamente,
o comúnmente a veces no nos gusta la predicación, no nos gusta el mensaje, no nos gusta quizás el estudio. A veces ponemos muchos pretextos, justificaciones, y hasta nos atrevemos a juzgar y nos atrevemos hasta a señalar, porque no me gusta a mí, porque quizás la palabra la siento para mí, porque Dios me está hablando a través del mensaje, porque Dios me está hablando a través de la palabra, y piensan que me lo están diciendo a mí, pero esa es mi conciencia, esa es la forma de cómo estoy yo espiritualmente delante de Dios, porque todo es palabra de Dios. Les decía a unos pastores, yo creo y escucho tu mensaje, o el mensaje de ustedes es contrario quizás al mío. El mío es quizás pura amonestación, el mío quizás es un regaño, como muchos le llaman. Esa es mi línea, eso es lo que Dios a mí me da, pero no porque Dios a mí me da. Yo estoy en contra de escuchar un mensaje de edificación, de amor, un mensaje cristocéntrico. Yo no estoy en contra de eso. Si está en la palabra, mi obligación es creerlo, aunque esa no sea mi línea, o aunque esa no sea mi línea de predicar. A mí, yo tengo que creerla, yo tengo que obedecerla. ¿Por qué? Porque está dentro de la palabra de Dios. ¿Y por qué a uno lo critican? ¿Por qué a uno lo señalan? ¿Por qué a uno lo juzgan? Porque viene una palabra fuerte o una palabra de amonestación. Si esa palabra también está escrita en la palabra de Dios, ¿por qué no lo creen? Y yo sí creo. Si está en la palabra de Dios lo que tú predicas, sea como sea el mensaje, pero a veces no nos gusta. Amén. No, es que siempre así, y es que siempre así, y es que siempre asado. Pues Dios conoce nuestras vidas. Dios conoce lo que necesitamos. Dios conoce y sabe qué alimento nos hace falta. Amén, hermano. Y nosotros tenemos que aceptar lo que Dios nos quiere hablar. La Biblia dice: no te dejes de congregar, como muchos tienen por costumbre. Mientras tanto veis que aquel día se acerca. No podemos conformarnos nosotros, amado hermano, con buscar o ir a la casa de Dios cada que yo quiera. No, dice: no te dejes de congregar. ¿Por qué? Porque cuando venimos a la casa de Dios, venimos a escuchar la palabra, venimos a escuchar el consejo de Dios, venimos a escuchar lo que Dios sabe, o lo que Dios simple y sencillamente quiere hablar en ese día a nuestras vidas. Y aparte de eso, me guste o no me guste el mensaje, dice que yo tengo que obedecer sus mandamientos que están dentro de la palabra. Aquí nos habla de una obediencia. Amén. Dice: y eso es todo en el hombre. Quien carezca, amado hermano, de propósitos en la vida, quien carezca de dirección en sus vidas, se le debe de tener temor a Dios. Y dígame, ¿quién no carece de un propósito en nuestras vidas? Todos carecíamos quizás de ese propósito porque no conocíamos a Dios. Necesitábamos de la dirección de Dios para estar en el camino correcto, para estar en el camino que nos lleva al reino de los cielos. Porque antes, cuando estábamos afuera en el mundo viviendo una religiosidad, cuando estábamos afuera viviendo, hermano, el pecado, pensábamos que al ratito me porto bien, hago buenas obras y me voy al reino de los cielos. Nos faltaba un propósito, nos faltaba dirección en nuestras vidas para poder conocer el verdadero camino, para poder caminar en ese verdadero camino que solamente nos lleva
y ser de esa dirección en su vida, necesita temer a Dios. Cuando hay ese temor a Dios, amado hermano, entonces las cosas van a cambiar, porque el que nos va a dirigir, hermano, y el que va a tener un propósito en la vida del ser humano se llama Dios, pero necesitamos conocerlo, necesitamos caminar en Él. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Gloria a Dios. El temor, fíjese bien, el temor a Dios, el amor a Él, el amor a su palabra, la obediencia a sus mandamientos nos van a proporcionar una seguridad de salvación en nuestras vidas. Alabado sea la gloria de Dios. Si nosotros tenemos el temor a Dios, si nosotros amamos a Dios, si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros obedecemos sus mandamientos, ¿qué nos puede traer, hermano, de buena consecuencia en nuestras vidas? Solamente la salvación y la vida eterna, porque la salvación se obtiene a través de la palabra de Dios, a través de la obediencia a la palabra del Señor. Y si usted y yo obedecemos la palabra de Dios, es porque hay un temor a Dios, es porque hay un amor a Dios y porque queremos que agradar a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y eso siempre nos va a traer una seguridad en nuestras vidas, una seguridad de salvación, porque creo que todos peleamos, buscamos esa salvación y esa vida eterna. Amén. Porque esto es todo, dice, en el hombre. Amén. Salomón, quizás aquí en este libro de Eclesiastés, nos muestra cómo debemos de disfrutar la vida. Si usted lee todo el libro de Eclesiastés, nos muestra cómo debemos de disfrutar la vida. Amén. Pero el disfrutar la vida, como muchas veces se dice allá afuera, disfruta la vida, que solamente vamos a vivir una sola vez y después de la muerte se acabó todo. El que uno disfrute la vida no quiere decir, amado hermano, que no obedezcamos los mandamientos de Dios, que no obedezcamos la palabra del Señor. Nosotros podemos disfrutar la vida, las cosas buenas, las cosas que le agradan a Dios. Amén. Pero eso no quiere decir, le repito, que usted y yo desobedezcamos a Dios. Allá afuera, ¿cuál es el lema? Disfruta el pecado, disfruta las dispersiones, disfruta las tentaciones. Total, hasta dice, ya lo bailado, nadie te lo va a quitar después de muerto. Ya disfrutaste, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Qué bueno que fuera así. Pero usted bien y yo también sé que no es así. Amén. ¿Podemos disfrutar la vida? Claro que sí. Pero siempre debemos de obedecer a Dios. Debemos de buscar siempre ese propósito y ese sentido a las buenas cosas de la vida. Amén. Pero esto no lo vamos a encontrar por los esfuerzos humanos. Amén. Los propósitos y lo bueno de la vida no lo vamos a lograr por nuestro esfuerzo humano. Eso solamente lo vamos a encontrar, hermano, en Dios. Dios es el que nos va a poner en el camino verdadero. Dios es el que nos va a hacer ver la vida verdadera. Dios es el que nos va a revelar y nos va a enseñar cuál es la vida que debemos de vivir, cuál es la vida en la cual debemos nosotros de caminar, de preocuparnos, de trabajar en ella. ¿Para qué? Para que nos lleve a la vida eterna. Hay cosas que la carne, esta carne quiere, las cosas de allá afuera, quiere satisfacer ciertas cosas allá afuera y todo puede pensar que eso es parte de disfrutar
y pedirle a Dios que Él nos dirija para disfrutar la verdadera vida y que Él nos ponga en el verdadero camino que nos puede llevar a la vida eterna. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Usted y yo sabemos que hay mucha maldad, que hay mucha injusticia en este mundo, hermano, en este mundo, en esta vida en la cual usted y yo vivimos. Un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de maldad, hermano. Pero todos, aunque sea y lo vivamos y lo veamos, todos debemos de tener, hermano, una fe positiva. Todos tenemos que tener esa fe en Dios, aleluya, hermano. Aunque veamos esas cosas, usted y yo debemos de mantenernos firmes en el camino de Dios. Nosotros no podemos, hermano, desviarnos. Nosotros no podemos, hermano, caer en indiferencia o cansarnos o no seguir adelante por tanta maldad, por tanta injusticia, por tantas cosas que vemos en este mundo. Su fe no debe de menguar, su fe no se debe de desviar, usted no se debe de desanimar. Usted y yo tenemos que seguir adelante, porque en este mundo, aleluya, vamos a mirar, vamos a ver todas las cosas, pero el que está con nosotros nunca nos va a abandonar. Más si usted y yo estamos viviendo, obedeciendo la palabra de Dios, y si Él mira que usted asaraba tierra, que usted y yo estamos trabajando y estamos siendo ocupados, nos estamos ocupando para alcanzar la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dice, el fin de todo discurso oído, teme a Dios y guarda, ¿qué? Sus mandamientos. ¿Por qué debemos de guardar los mandamientos de Dios? ¿Por qué? Porque los mandamientos son dados por Él. Los mandamientos en su palabra Él los dio. No son mandamientos de hombres. No es mandamiento de un intelectual o de una persona sabia. Está diciendo, guarda mis mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos están dados por Dios, no por hombre. Por eso tenemos que guardar esos mandamientos. Amén. Entonces, nuestro propósito, nuestra finalidad, o en concreto, nosotros, hermanos, tenemos que tener temor a Dios y guardar sus mandamientos. Tenemos que tener temor para vivir su palabra. No caer en indiferencia. Esto no me importa, esto no me interesa, o lo que no me importe. Simplemente soy indiferente a lo que Dios me habla. Muchos o todos tenemos la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, pero a veces vemos cosas que nosotros no estamos cumpliendo con Dios y no la tomamos con valor, no la tomamos en cuenta. Cuando aquí Dios me está diciendo, teme y guarda mis mandamientos. Y lo que le trato de decir es que si usted lee, escucha el mensaje, algo que no estamos haciendo, tenemos que hacerlo. Tenemos que obedecerlo. Podemos caer en indiferencia, podemos no tomarlo con importancia. Sí, pero no debe de ser así. Amén, hermano. Debemos de guardar todos los mandamientos de Dios. Dice, porque esto es todo en el hombre. Amén. Como diciendo, si tú tienes un temor a mí, si tú guardas mis mandamientos, tienes la salvación y tienes la vida eterna. En 2, 3 palabras el Señor lo resumió todo.
¿Sí se da cuenta? Por eso no podemos ser indiferentes a la palabra de Dios. Inclusive cuando usted la lea, cuando la escuche, la palabra de Dios nos habla. ¿Cuántas veces podemos decir, no, yo quiero que Dios me hable, que me hable con voz audible? Abra la palabra y ahí Dios nos está hablando. Amén. Ahí Dios nos enseña, Dios nos instruye, Dios nos muestra. Ahí Dios, hermano, nos desnuda espiritualmente. Ahí dice, hijo, lee usted algo y dice, híjole, esto yo no lo hago. Y a veces hasta como que le quiere cambiar de hoja rápido, ¿verdad? Porque ahí sabe o sabemos que Dios nos está hablando. No podemos ser indiferentes a la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice el verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Toda persona, todos los hombres, mujeres, hombres, ancianos, gente madura, jóvenes, todos vamos a llegar a la presencia de Dios. Todos, no va a haber nadie que no se presente ante Dios. ¿Y por qué vamos a ser presentados ante Dios? ¿Por qué Dios nos va a hablar? Porque todos vamos a ser juzgados por las cosas buenas, por las cosas malas que hemos hecho. Aleluya. A veces quizás podemos o queremos, o el hombre quiere esconder faltas, pecados, desobediencia. Hermano, las puede esconder en la tierra ante el ser humano, pero ante Dios no las puede esconder, porque dice la palabra de Dios que todo en oscuridad Dios nos sacará a la luz. En otras palabras, no podemos engañar a Dios. Yo puedo engañarlo a usted, usted me puede engañar a mí, pero Dios conoce nuestras vidas y todos vamos a estar delante del trono. Dios nos va a enjuiciar a todos, vamos a estar delante de Él. Alabado sea la gloria de Dios. Nadie se va a esconder. Todo ser humano, hermano, va a estar delante de Dios y va a ser juzgado. Aleluya. ¿Por qué? Por todo lo que hizo en su vida o por todo lo que hicimos en nuestras vidas. A usted se le puede olvidar, usted puede ser indiferente a ciertas cosas, pero Dios no se le olvida nada. Dios tiene todo archivado. Desde que usted estaba en el vientre de su madre, desde que usted y yo íbamos creciendo, éramos niños, éramos jóvenes, éramos adultos, éramos ancianos, éramos gente madura, aleluya, éramos solteros, hoy casa. Dios tiene todo, cada día, cada segundo de usted y de mí. Ahí lo tiene archivado, amado hermano. A Dios no se le olvida nada, y sobre todas esas cosas Dios nos va a juzgar, porque vamos a ser presentados delante de Él. Y como siempre se le he dicho, de acuerdo a lo que usted, de acuerdo a lo que yo haga, eso es lo que vamos a recibir de parte de Dios. Por eso tenemos que tener, hermano, el temor, el amor hacia Dios. Tenemos nosotros que conducirnos con mucho temor, con mucho cuidado. Usted no puede confiarse, no puede ser indiferente. Soy cristiano, ya no necesito yo esto, yo lo otro. No, nosotros tenemos que estar ocupados, trabajando. ¿Por qué? Por la obra, trabajando. ¿Por qué? Por mi vida, para que yo alcance a la salvación y a la vida eterna. Hasta que yo llegue allá es cuando yo voy a dejar quizás de esforzarme. Mientras esté en la tierra, mientras tenga este cuerpo de carne, yo tengo que seguir adelante. ¿Para qué? Para que deje este cuerpo de carne, para que deje que estas tentaciones que a este cuerpo los llaman. Alabado sea la gloria del Señor. Y nosotros vamos a ser completos, amado hermano, cuando ya dejemos este cuerpo de carne. Mientras hay que trabajar, mientras hay que mantenerse ocupado en obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Dice que Dios traerá a juicio, juntamente con toda cosa encubierta,
sea buena, ¿o qué dice? O sea mala. Nosotros, amado hermano, no podemos justificarnos. Nosotros no podemos tomar como pretexto, quizás, hermano, las injusticias, las tentaciones, los obstáculos en esta vida. No podemos tomarlo nosotros como pretexto para no buscar a Dios, para no seguir a Dios, para no vivir rectamente delante de Dios. Porque el Señor Jesucristo mismo dijo en su palabra: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. ¿Y qué dijo? Confía que yo he vencido a este mundo. Nosotros tenemos que seguir adelante y tenemos que vivir con estorbos, con barreras. Tenemos que tratar de vivir rectamente delante de Dios. Amén. Todo esfuerzo, amado hermano, que usted y que yo hagamos humanamente, sin Dios, es inútil. ¿Sí me entiende, verdad? Nosotros podemos hacer lo mejor o buscar lo mejor para alcanzar una vida eterna, para obedecer a Dios. Pero si no está Dios con nosotros, todos nuestros esfuerzos van a ser inútiles. Necesitamos a Dios. Por eso Jesucristo dijo ahí en San Juan, capítulo 10, me parece, verso 5. Él mismo dijo, aleluya, sin mí nada podéis hacer. Amén. Necesitamos a Dios. Entonces no hay pretextos. Amén, hermano. No es que el viento, es que la lluvia, es que el trabajo, es que esto, es que el otro, es que se me amontonaron las cosas, es que esto. No hay pretexto. Cada cosa en su lugar. Y debemos reconocer que nosotros, nuestros esfuerzos humanos sin Cristo, todo va a ser inútil. Amén. Nosotros debemos de dejar a Dios que Él tome toda prioridad de nuestras vidas, de nosotros, para con Él. Él es la prioridad de nuestras vidas. Él es lo más indispensable en nuestras vidas. Él es lo más necesario en nuestras vidas, de cada uno de nosotros. Y Dios es bueno, Dios nos bendice, Dios nos da todo, y todo tenemos que tomarlo como un regalo de Dios para nosotros, no porque lo merezcamos, sino debemos de tomar todo como un regalo de parte de Dios. La vida, la salud, tu trabajo, tu negocio, aleluya, tu familia, todo tenemos que tomarlo como un regalo de parte de Dios, porque de Dios viene todo. Y a veces, amado hermano, les he dicho, dejamos todo, hacemos todo, y a Dios no le damos cuando de Él recibimos todo. Y a Él sí le decimos, no puedo, no esto, no lo otro, no. Ay, cuando puedo voy. Cuando lo que tú te estás afanando, Dios te lo ha permitido, tu trabajo te lo ha dado, tu dinero te lo ha dado, o no lo ha dado. Y a veces no tenemos tiempo para Dios, cuando debemos, le repito, tomar todo como un regalo de parte de Dios. ¿Cuánta gente? Y aún me atrevo a decir, lo digo por mí, pero mucha gente, muchas personas, muchos cristianos, para que me entiendan, se esfuerzan, luchan, se afanan por tener paz en sus vidas, por alcanzar el gozo en sus vidas, cuando Dios no nos da gratuitamente. Y a
veces nosotros nos esforzamos por alcanzar esa paz, por tener ese gozo, cuando Dios nos da gratis. Hermano, es que no lo tengo porque no obedecemos, porque no tenemos fe, porque no caminamos conforme a la palabra, porque no estamos viviendo conforme a Dios. Por eso a veces no hay paz, por eso a veces no hay gozo. Dios nos ha dado la paz, Dios nos da el gozo, Dios nos da la salud, Dios nos da la sanidad, Dios nos da la liberación, Dios nos da un corazón, nos da una mente, Dios nos da todo. Y a veces buscamos la paz, buscamos el gozo en otros lugares, cuando Dios nos la está ofreciendo gratuitamente. ¿En dónde vamos a tener nosotros una paz verdadera? ¿Dónde vamos a tener, hermano, un gozo verdadero? Si no es en Dios. Cuando nosotros verdaderamente nos quebrantamos por alguna necesidad, por alguna enfermedad, por alguna situación difícil, y verdaderamente nos humillamos, le pedimos perdón a Dios, nos quebrantamos con nuestro corazón, le derramamos lágrimas, en ese momento, créamelo, en ese momento viene la paz, en ese momento viene la liberación, en ese momento viene Dios y quita lo que está estorbando en nuestras vidas. Yo no sé si usted lo ha experimentado, yo lo he experimentado, cuando verdaderamente entramos a esa dimensión y Dios mira un corazón sincero, quebrantado, con lágrimas, no de emoción, que lloremos un ratito o en el culto y después cambia totalmente nuestra mente, nuestro corazón. Ahí no vale, ahí siempre debe de existir el quebrantamiento, la humillación, reconocerle a Dios que le necesitamos, humillarnos ante Dios, reconocerle que somos esto, que somos lo otro. Señor, ayúdame, y ahí viene Dios a ayudarnos. Pero Él tiene que ver esa sinceridad, ese quebrantamiento verdadero en nuestros corazones. Amén o no amén. Y a veces nosotros a la gente, le repito, se pasa o nos pasamos luchando por alcanzar algo que la misma palabra me dice que Dios no da gratuitamente: la paz, el gozo. Amén. Y si no lo obtenemos, ya le dije por qué, pero Él no nos brinda, Él no nos da. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente le hemos entregado nuestra vida a Dios? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente vivimos conforme a las normas de Dios? Ahí cambió una cosa, ¿verdad? Todos le hemos entregado nuestra vida a Dios, pero también tenemos que vivir conforme a las normas de Dios, conforme a la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos que saber, no perder de vista que tenemos que vivir la palabra de Dios. Porque yo sé que todos nos hemos entregado, lo hemos entregado nuestra vida a Dios, pero también tenemos que vivir conforme a Dios si le hemos entregado nuestras vidas. Amén. Porque a veces se olvida, después de un tiempo, después de unos años, se olvida que le entregamos nuestra vida a Dios, y a veces hacemos quizás nuestro evangelio, o tomamos el evangelio, o vivimos el evangelio como yo lo pienso, como yo lo creo. Yo mismo lo voy acomodando a mi forma de vida, y tenemos que tener cuidado. El evangelio es la palabra de Dios. Y le he dicho muchas veces, el evangelio, y se lo voy a repetir, el evangelio no es para que le guste, el evangelio es para que se arrepienta, o nos arrepintamos todos y vivamos conforme a la palabra de Dios. No es para ver si me gusta aquí o tal iglesia o tal, no, ese no es el evangelio. El evangelio es de arrepentimiento. Gloria a Dios. Amén.
Gloria a Dios. Vamos ahí a Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, verso 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea, ¿qué dice? Vuestro miedo. Todo cristiano, todo creyente, toda iglesia, siempre debe de existir el temor y el amor a Dios. Si nos decimos hijos de Dios, si nos decimos iglesia o cristianos, siempre debe de existir el temor y el amor a Dios en nuestras vidas. Todo el tiempo. Amén, hermano. Todo el tiempo, le repito, porque a veces somos como el sub y baja, ¿verdad? A veces estamos en Dios, a veces nos descuidamos, a veces pierde la fe, a veces la recuperamos, o ya no se recupera. Pero un verdadero creyente, hermano, siempre debe de vivir y de caminar conforme al temor de Dios en nuestras vidas. Temor, ¿qué quiere decir? Un miedo, llamémoslo así, reverencial. Un temor a Dios, ¿qué quiere decir? Un respeto hacia Dios que se le debe de tener a Dios. Y dice aquí Isaías: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea vuestro miedo. Dice santificar. ¿Qué es santificar? Dice Dios que Dios nos santificó del mundo, nos trajo a su presencia, a vivir en Él, a vivir para Él, a obedecerlo a Él. Amén. Por eso dice que nosotros tenemos que santificar a Dios. Él es nuestro único Dios. No hay otro Dios. Él es el único verdadero. En Él usted y yo solamente tenemos que creer. En Él usted y yo solamente tenemos que tener nuestra fe. En Él solamente tenemos que cifrar nuestra confianza, nuestra esperanza, porque Él es el verdadero Dios. Y a Él dice: sea el temor y sea vuestro miedo. El temor a veces es un enemigo bien poderoso, hermano, de nuestra fe. Es un enemigo. Cuando hay miedo, cuando hay temor, a veces, amado hermano, se pierde la fe. Porque a veces hay miedo, hay temor. No estamos confiando en Dios. Por X cosa, a veces perdemos la fe. Cuando hay temor, hay miedo, hay angustia. A veces eso, hermano, nos estorba para que permanezcamos en esa fe en Dios. Y el enemigo, el miedo es un enemigo fuerte que impide a veces la paz en el hombre, en el ser humano. Un enemigo, hermano, el miedo que a veces atribula al ser humano, a la persona. El enemigo el miedo es poderoso, pero hay alguien más poderoso, y ese se llama Dios. El temor, quizás, hermano, el miedo a las guerras, a las enfermedades, a las contaminaciones, a las tribulaciones, a los problemas, a las situaciones difíciles, que a veces a las guerras que tanto vemos, a las injusticias, a todo lo que está pasando en este mundo. Es un miedo que a veces se vive o vive la gente.
Y a nosotros también nos angustia, a nosotros también nos preocupa. Y estas cosas, hermano, si nosotros no tenemos nuestra fe bien simbrada en Dios, hermano, puede afectarnos en una falta de confianza hacia Dios. Porque yo le decía hace rato que aunque veamos esas cosas, hermano, veamos guerras, veamos enfermedades, veamos maldad, veamos violencia, veamos, hermano, escasez, veamos hambre, veamos injusticia, nosotros tenemos que seguir confiando siempre en nuestro Dios. Tu fe y mi fe nunca nos debe de fallar. Tu fe y mi fe siempre tiene que estar puesta en Dios, en las necesidades, en las tribulaciones, en las cosas difíciles, hermano. Ahí es donde nosotros tenemos que tener nuestra fe, nuestro temor a Dios. ¿Por qué? Porque el único que nos puede ayudar a liberarnos de todas esas cosas es Dios. El único que puede liberarnos de esos miedos, de esas angustias y de esos temores es Dios. Por eso no tenemos que perder nuestra confianza en Dios. Que el miedo no nos gane, porque eso puede afectar nuestra confianza hacia Dios o nuestra fe hacia Dios. Amén. Y le repito, en todas las cosas malas, en las tribulaciones, en la prueba, ahí es donde usted y yo tenemos que buscar cada día más a Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar. Cuando vengan esas cosas, pídale a Dios, hermano, que lo ayude a eliminar todo miedo, todo temor, aleluya. Eso que puede destruir, que puede afectar nuestra fe, que puede afectar, hermano, nuestro corazón, aleluya. Y que usted y yo, al único que le debemos de tener temor y miedo reverencial es a Dios, no a las cosas. Somos carne, ciertamente luchamos contra todas esas cosas, pero tu fe y mi fe y mi confianza no la debemos de perder en Dios. ¿Quién nos va a librar de las tribulaciones? ¿Quién nos va a librar de las angustias? ¿Quién nos va a librar de este mundo injusto? ¿Quién nos va a librar de todo lo malo, de todos los juicios que vengan aquí a la tierra y que el mundo lo va a sufrir? ¿Quién nos va a librar? Solamente Dios. Amén, hermano. Dice el verso, el capítulo 4, rápido ahí de Isaías. Para los que tienen temor a Dios, esto es una promesa. Para todos aquellos creyentes que le tengan un temor a Dios. Amén, hermano. Mire, Isaías 4:6 dice: y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra todo el aguacero. Amén. Eso es para los que le tengan, fíjese, los que tengamos el temor a Dios, amado hermano, vamos a tener que protección de Dios. Vamos a tener que cuidado de Dios. Dice que nos va a guardar, dice, contra la sombra, contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión. ¿Qué es un turbión? ¿Es el mar cuando se encrespa? No. El turbión, acuérdese, el turbión son cosas, multitud de cosas o multitud de problemas que pueden venir a nuestras vidas, que vienen juntas, que son violentas y que a veces
nos lastiman. ¿Cuántas veces usted ha pasado, tiene un problema, tiene una tribulación, todavía no sale de ella y le viene otra? Y ya tiene dos y le viene otra. Amén. Es multitud de cosas que vienen a nuestras vidas, que nos dañan, que nos perturban, que nos violentan, para que me entiendan. Y yo sé que todos hemos tenido ese tipo de situaciones que a veces nos llevan a desesperarnos, porque no salimos de una y ya viene otra, y luego viene otra. Amén. Pero a los que le temen a Dios, nos va a librar de todas estas cosas que puedan venir juntas a nuestras vidas. La Biblia dice en el Salmo 46 que Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro ¿qué? Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Amén o no amén? ¿En quién nos vamos a refugiar? ¿En quién nos vamos a esconder? ¿A quién vamos a recurrir? ¿En quién tenemos la confianza para que nos defienda y salga por nosotros a defendernos, si no es solamente Dios? Y aquí me está diciendo el verso 6, si habrá un abrigo, o sea, habrá una protección, habrá una sombra de calor del día para refugio y escondedero contra el turbión y contra todo el aguacero, contra todas las cosas malas, contra todas las tribulaciones que puedan venir a nuestras vidas. Alguien nos va a proteger, alguien nos va a defender, en alguien nos vamos a refugiar. Alguien nos va a ¿qué? A cubrir, y ese es Jehová de los ejércitos, para los que le temen a Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Vamos al último, se lo voy a decir una vez. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué dice? Estar ¿qué? Firmes. ¿Qué quiere decir estar firmes? Que nada te pare, que nada te detenga, que no te desvíes, que nada te engañe, que venga lo que venga, usted se mantenga parado, firme en su fe, firme en ese amor, firme en ese temor, creyéndole a Dios. Aunque vengan cosas malas, usted tiene que estar firme y tiene que ser, dice, constante. Amén. Dice, creciendo en la obra de Dios siempre. Vea cómo Dios nos demanda un crecimiento espiritual. No es, hermano, si puedo o no puedo. No es si quiero o no quiero. Es que Dios sabe, no. Dios te demanda a ti y a mí un crecimiento espiritual. La Biblia dice que somos como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento, o sea, vamos creciendo día con día. No es, hace años me metí con Dios y ya, hoy ya me justifico y ya no busco a Dios. No, porque entonces si lo hacemos, nos estamos estancando. Amén.
Nosotros tenemos que buscar el crecimiento día con día. Si no buscamos el crecimiento día con día, ¿cómo yo voy a poder alcanzar una madurez? ¿Cómo yo voy a poder alcanzar una estatura espiritual? No es por mis medios o porque yo lo vea así. No, el crecimiento se lo da Dios. Cuando usted busca a Dios, cuando usted se consagra a Dios, cuando usted sea constante a Dios, el crecimiento viene a través de la obra del Espíritu Santo de Dios, en esa búsqueda, en ese trabajo, en esa constancia. Amén. Dice, creciendo en la obra de Dios siempre, sabiendo, dice, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada que usted se esfuerce, ¿usted cree que es en vano? O sea, que no sirve. ¿Usted cree que Dios no mira, no ve? ¿Usted cree que Dios no es justo? Si nosotros somos constantes, somos obedientes, estamos trabajando, yo quiero algo con Dios, Dios me va a llevar a ese nivel que me está diciendo de crecimiento. Aquí no es porque yo vea, yo piensa, yo creo. Hay que hacerlo así, hay que hacer. No, eso no sirve, eso es inútil. Aquí hay que buscar la guianza y la dirección de Dios. Usted y yo tenemos que buscar esa alianza de Dios para que las cosas resulten bien delante de Dios. Aquí Pablo está, en otras palabras, está expresando que gracias a la resurrección de Cristo, hermano, que Cristo nos ha prometido, nada de lo que hagamos va a ser inútil, nada de lo que usted se esfuerce en Dios va a ser inútil. ¿Por qué? Porque usted todo lo que haga en Dios, hermano, va a tener una recompensa. ¿Por qué? Porque Dios nos ha prometido la resurrección. Vamos a morir en carne, en este cuerpo de carne vamos a morir, pero vamos a resucitar. Alabado sea la gloria de Dios. Eso es parte de la recompensa que vamos a tener nosotros, y eso es lo que parte aquí. Pablo estaba diciendo que gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha prometido, nada de lo que usted y de lo que yo hagamos va a ser en vano, porque un día vamos a ver la gloria de Dios, un día vamos a ver el poder de Dios, un día vamos a mirar que valió la pena el esfuerzo, la obediencia, la consagración a Dios. Un día vamos a valorar, hermano, que el que nosotros nos hayamos trabajado, preocupado por la obra de Dios, hermano, y por mi vida, va a haber una recompensa, porque Dios nos promete la resurrección y la vida eterna. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Den esa ofrenda de palma a Dios. En otras palabras, nada de lo que hagamos va a ser inútil delante de Dios. Amén. Aunque usted mire y somos poquitos y hagamos lo poco que usted haga o mucho, nada va a ser inútil. Dios va a valorar todas las cosas. A veces o normalmente nos caemos en una indiferencia para poder consagrarnos, para poder servirle a Dios. ¿Por qué no vemos, amado hermano, la respuesta a nuestras oraciones? ¿Por qué no vemos la respuesta en lo que le pedimos nosotros a Dios? A veces nos desanimamos, a veces eso nos desalienta, porque queremos que Dios nos conteste lo que yo le estoy pidiendo, lo que yo le estoy solicitando. Y a veces eso nos desanima, y a veces eso nos desanima para no seguir el Evangelio como debe de ser. Pero debemos de tomar en cuenta que nosotros, hermanos, no todo lo que le pidamos a Dios no nos va a contestar o no nos va a dar, porque a lo mejor no está en su voluntad. Y a veces usted y yo nos podemos molestar. Es que tengo tanto tiempo de pedir a Dios, no, ya no voy a ir. O baja usted, hermano, su ánimo para buscar
buscar a Dios, porque Dios no le ha contestado lo que usted le ha pedido. Mire, mi hermano, Dios no es un Dios de capricho. Dios va a contestar siempre y cuando Él vea que lo que usted y lo que yo le estoy pidiendo esté bajo su voluntad, y que usted no va a cambiar, y que usted no va a hacer voluble, y que usted lo va a usar para bien y no para mal. Por eso a veces Dios no contesta, porque lo que nos puede dar Dios conoce nuestros corazones, que eso nos va a dañar. Amén. Y a veces eso nos puede desmotivar, porque queremos que Dios nos conteste lo que nosotros le estamos pidiendo. Acuérdese que la victoria ya Cristo la alcanzó en la cruz del Calvario, y nada va a ser malo, y esa victoria Dios ya nos ha dado. Nuestra mente, nuestro corazón tiene que cambiar. Nosotros tenemos que entender que ante cualquier circunstancia, ante cualquier prueba, ante algo que usted le pide y Dios no le responde, hermano, usted no debe de declinar en su ánimo. Usted tiene que seguir adelante, porque ya Cristo, ya Dios nos dio la victoria. Él ya venció en la cruz del Calvario. Simple y sencillamente, algo que no nos ha dado, hermano, es porque no nos conviene. Alabado sea la... Y esa forma de pensar, o esa forma en nuestros corazones, debe de cambiar, porque Dios, hermano, ya venció todas las cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Y esa victoria de Él nos la ha entregado también a nosotros. Cuando alaban la gloria del Señor. Eso que ya Dios, Cristo, obtuvo la victoria y nos la ha entregado a nosotros, eso nos debe de motivar para seguir adelante, porque ante cualquier prueba, ante cualquier circunstancia que nosotros podamos pasar, ya la venció Cristo en la cruz del Calvario. Cuando alaban la gloria del Señor. Es algo que solamente vamos a experimentar, a vivir, pero ya Él la venció, y eso nos debe de llenar de ánimo, nos debe de ayudar a alcanzar nuestra fe para seguir adelante, hermano, en el camino del Señor. Amén. Así que preocúpese usted y yo, y trabajemos para alcanzar nuestra salvación. Acuérdese que todos los resultados que nosotros vamos a obtener en la obra de Dios en Cristo son eternos, no son pasajeros. Todos los resultados que vamos nosotros a obtener en Cristo son eternos. ¿Sí me entiende? Porque vamos a vivir la eternidad con Él. Y si usted trabaja y usted se tiene el temor hacia Dios, todas las cosas van a ser eternas. No porque no recibió algo que usted le pidió a Dios y se lo dio, quiere decir que usted sufrió pérdida. No, hermano, lo de Dios es eterno. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Así que, hermanos míos, amados, dice, estar firmes y ¿qué? Constantes. ¿Qué más? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. O sea, todo lo que usted haga en Dios tiene un valor, tiene una recompensa delante de Dios. Y Dios aquí nos dice, por medio de Pablo, que nos mantengamos trabajando, creciendo. Amén, hermano. Ya usted no se debe de estancar, no se debe de conformar. Dice la Biblia, el que se crea santo, santifíquese cada día más. Yo en ocasiones anteriores, acuérdense que le he dicho, para entrar al cielo no es que ya me convertí, ya me entregué a Cristo y ya. Para
Para entrar al cielo tenemos que prepararnos. Gloria a Dios. Amén. Hermano, pero si no alcanzo a prepararme, pues Dios sabrá. Usted estuvo preparándose, ¿no? Bueno, pues llegó el momento que dijo Dios hasta aquí, ¿verdad? Pero usted se preparó, estuvo preparándose. Que no alcanzó el límite porque Dios dijo ya, voy a ir, bueno, ya es otra cosa. Pero Dios miró que usted se estaba preparando. Y así tiene que ser en todos nosotros. Debemos de prepararnos para llegar al cielo. Gloria a Dios. Bueno, pues ahí está el mensaje. Amén. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios?